El caballero Carmelo, de don Abraham Valdelomar, parte primera. Un día, después del desayuno, el sol ya comenzaba a calentar. Vimos a lo lejos, más allá de la reja y al fondo de la pequeña plazoleta, que se acercaba un jinete montado en un hermoso caballo de paso. Llevaba un pañuelo atado al cuello que ondeaba con el viento, una montura adornada con una manta de montar de pelo negro sedoso y unas alforjas abultadas. Venía picando espuelas al caballo en dirección a la casa. Lo reconocimos enseguida. Era nuestro hermano mayor que regresaba a casa después de muchos años de ausencia. Salimos corriendo hacia él, gritando de alegría. Roberto, Roberto. El viajero entró al patio empedrado, donde las plantas de ñorbo y campanilla se enredaban en las columnas como venas alrededor de un brazo. Bajó de su caballo y cayó directamente en nuestros brazos. Cuánto se alegraba mi madre. Ella no dejaba de tocarlo y acariciar su piel bronceada por el sol. Decía que lo encontraba más viejo, un poco triste y muy delgado. Con la ropa todavía cubierta de polvo del camino, Roberto comenzó a recorrer la casa rodeado de todos nosotros. Fue a su cuarto, pasó por el comedor, vio las cosas que habíamos comprado durante su ausencia y finalmente llegó al jardín. ¿Y la higuerilla?, preguntó con nostalgia, buscando aquel arbolito cuya semilla él mismo había sembrado antes de partir. Todos nos echamos a reír al escucharlo. «Pero si estás parado justo debajo de la higuerilla», exclamamos entre risas. El arbolito había crecido bastante y se mecía suavemente con la brisa del mar. Mi hermano lo tocó, limpiando con cariño las hojas que le rozaban la cara, y luego volvimos juntos al comedor. Sobre la mesa se encontraba su alforja, llena a rebosar. Roberto empezó a sacar uno a uno los objetos que traía, entregándonos un regalo a cada uno. ¿Qué cosas tan ricas había en esa alforja? Nos preguntábamos por dónde habría viajado para conseguir tales maravillas. Había quesos frescos y blancos, envueltos en paja de cebada, traídos desde la quebrada de Humay. También nos trajo dulces, chancacas, unos caramelos de miel de caña preparados con coco, nueces, maní y almendras, frijoles colados, un postre dulce de frijol, servido en calabacitas redondas pintadas a mano y traído de Chincha Baja, y bizcochuelos de yema de huevo y harina de papa, suaves, esponjosos, amarillos y muy dulces, empacados en cajitas de papel. Además, había figuritas de santos talladas en piedra de Huamanga, que compró en una feria de la sierra, cajas de manjar blanco, tejas rellenas, otro dulce típico de Ica, y hasta una traba de gallo, un adorno especial para gallos de pelea con los colores blanco y rojo. Todos recibimos nuestros obsequios con entusiasmo, y él los repartía diciendo: para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor y para papá. Preguntamos en cuanto terminó. Nada, respondió él con una sonrisita misteriosa. ¿Cómo? ¿Nada para papá?, insistimos, sorprendidos. Mi hermano sonrió entonces, llamó al sirviente y le ordenó: «El Carmelo». Al poco rato, el sirviente regresó con una jaula en las manos. Sacó de ella un gallo que, al verse libre, estiró sus cansadas patas, batió las alas y lanzó un potente «Cocorocó, para papá», anunció orgullosamente mi hermano. Así fue como entró en nuestra casa aquel amigo entrañable de nuestra ya lejana infancia, quien viviría una historia digna de ser contada. Su recuerdo aún perdura en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo. Parte segunda. Amanecía alegremente en Pisco. Al disiparse las últimas sombras de la noche y en medio del fresco del alba, escuchábamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá antes de que él se fuera a la oficina. Mi padre se alistaba para marcharse a trabajar, mientras mamá incluso despertaba a la criada para que la ayudase. Oíamos la puerta de la calle chirriar en sus goznes oxidados cuando papá salía. También se escuchaba el primer canto del gallo, que era contestado a intervalos por los demás gallos del vecindario. En el aire matutino se percibía el rumor suave del mar cercano, el aire fresco de la mañana y la alegría sana de la vida comenzando un nuevo día. Después, mi madre venía a nuestro cuarto y nos hacía rezar de rodillas sobre la cama, todavía con nuestras blancas camisas de dormir puestas. Luego nos ayudaba a vestirnos, y justo al terminar de arreglarnos, se oía a lo lejos la voz del panadero anunciando su llegada. El panadero llegaba hasta la puerta de la casa y nos saludaba. Era un anciano amable y bueno que, según nos contaba mamá,
Llevaba muchos años viniendo todos los días a la misma hora con pan calientito y apetitoso. Venía montado en su burro, y a cada lado del animal colgaban 2 grandes cestos de cuero repletos de toda clase de panes: hogazas, pan francés, pan de mantecado, rosquillas. Mi madre escogía el pan para nuestro desayuno, y mi hermana Jesús lo recibía en un canasto. Después de que el viejo panadero se marchaba, dejábamos la canasta con el pan sobre la mesa del comedor, que estaba cubierta con un hule brillante, y salíamos al patio a alimentar a los animales. Tomábamos unas mazorcas de maíz de granos apretados y las desgranábamos dentro de un cesto. Luego entrábamos al corral con el cesto lleno de maíz, y de inmediato todos los animales nos rodeaban esperando su ración. Las palomas revoloteaban alrededor, las gallinas se disputaban los granos a picotazos, y entre sus patas se escabullían los conejos. Después de que todos terminaban de comer su porción, se quedaban juntos a nuestro alrededor. La cabra se acercaba y restregaba su cabeza contra nuestras piernas. Los pollitos más pequeños piaban pidiendo atención. Los conejitos blancos se aproximaban tímidamente, moviendo sus largas orejas. Tenían los ojos redondos y brillantes y una boquita que parecía la de una niña engreída. Los patitos recién nacidos, amarillos como la yema de un huevo, chapoteaban subiendo y bajando de una pequeña fuente con agua. Desde su rincón, el gallo Carmelo cantaba con fuerza. Lo manteníamos atado para que no se escapara, mientras que el pavo, siempre orgulloso, escandaloso y antipático, actuaba como si nos despreciara y no quisiera ni mirarnos. Entretanto, los patos adultos, que se balanceaban al caminar como señoras gordas, parecían murmurar entre ellos comentarios sobre lo poco gentil que era la actitud del pavo presumido. Aquel día, mientras contemplábamos toda aquella tranquila escena, de pronto se escapó del corral el pelado, nuestro gallo joven casi sin plumas. Era un pollo desgarbado, que parecía un muchacho de 17 años, flaco, hambriento y travieso. Además de todo, el pelado resultaba bastante pendenciero y escandaloso, así que, mientras en el corral reinaba la paz y los demás animales picoteaban su modesto maíz, él se metió en la casa en busca de algo mejor. Cuando nos quisimos dar cuenta, el muy travieso se había encaramado sobre la mesa del comedor y había roto varias piezas de nuestra vajilla, que de por sí era bastante limitada. A la hora del almuerzo se habló seriamente de castigar al pelado. Cuando mi padre se enteró de todas sus fechorías, declaró con calma: «Nos lo comeremos el domingo». Mi hermano Anfiloquio, el mayor después de Roberto y dueño del pelado, saltó enseguida en defensa de su gallo, suplicante y con los ojos arrasados en lágrimas. Dijo que el pelado era joven y que podría dar crías magníficas si lo dejaban vivir. Añadió que desde la llegada de Carmelo todos veían al pelado con malos ojos, cuando antes él había sido la esperanza del corral y el único que mantenía el prestigio de los gallos de raza en la casa. Mi hermano incluso protestó casi gritando: ¿por qué en lugar del pelado no matan mejor a los patos, que no hacen más que ensuciar el agua? ¿Por qué no al cabrito, que el otro día aplastó a un pollito? ¿O al cerdo, que lo ensucia todo y solo sabe comer y chillar? ¿Y por qué no a las palomas, que según dicen traen mala suerte? Se ofrecieron varias razones para no sacrificar a esos otros animales. El cabrito, por ejemplo, era un animal hermoso, de pelaje suave, alegre y simpático, cuyos cuernitos apenas empezaban a asomar. Además, ni siquiera estaba comprobado que en verdad hubiera matado al pollito. El cerdo, rechoncho y de cachetes gordos, había sido criado en casa desde pequeño y le teníamos cariño. Y las palomas, con sus alas extendidas como abanicos, eran la nota blanca del corral. Se subían a la cornisa a arrullar quedamente, construían sus nidos con esmero y hasta se sacaban el maíz del buche para alimentar a sus pichones. El pobre pelado parecía ya condenado. Mis hermanos y yo le rogamos a papá que lo perdonara, pero los platos rotos eran valiosos y pesaba la decisión de escarmentarlo. El infeliz gallito solo tenía un defensor, mi hermano Anfiloquio, que lamentablemente tenía poca influencia ante el disgusto de papá. Al ver perdida su causa y que la discusión llegaba a su fin, ya estaban por partir la sandía del postre, Anfiloquio bajó la cabeza, derrotado. 2 gruesas lágrimas cayeron sobre su plato, ahogándose un sollozo en su garganta. Todos nos quedamos en silencio. Entonces mi madre se levantó, se acercó a mi hermano, le besó la frente y le dijo con dulzura:
No llores, no nos lo comeremos. Parte tercera. Para llegar al pueblo de San Andrés desde Pisco, había que salir por una pequeña plazoleta sin nombre, cubierta de salitre y muy tranquila, cerca de la estación del tren. Desde allí se tomaba la calle del Castillo, que se extendía hacia el sur. Al final de esa calle se encontraba una placita donde cada domingo de Pascua solían quemar un muñeco de Judas. Era un paraje desolado, con arena, donde por aquí y por allá crecían matas de malvas silvestres. Hacia el lado del poniente, en vez de casas, se extendía el mar desplegando su manto verde. La espuma de las olas tejía encajes complicados al besar la orilla húmeda. Allí terminaba el puerto. Continuando más al sur, el camino se volvía estrecho y arenoso. A la derecha se tenía siempre el mar, y a la izquierda una franja de tierra muy angosta que a ratos era fértil y a ratos árida, pero siempre elevada como un talud. Detrás de esa faja terrestre, hacia el oriente, se extendía el desierto. A la entrada de ese desierto vigilaban, como centinelas colocados de trecho en trecho, una que otra palmera desmedrada, alguna higuera pequeña y nudosa, y unos arbustos llamados toñús, siempre frondosos, pero frágiles. En el suelo crecía la llamada hierba del alacrán, verde y jugosa cuando brota, quebradiza en sus mejores días, y en la vejez de color rojo oscuro como sangre de buey. En el fondo del desierto, como temiendo su silenciosa aridez, las palmeras se unían en pequeños grupos, tal como los peregrinos que cruzan juntos una tierra peligrosa o como los hombres que se juntan ante el peligro. Siguiendo ese camino costero se divisaba a lo lejos, entre la bruma vibrante del mar, San Andrés de los Pescadores. Era una aldea de gente sencilla, con sus casitas levantadas entre la orilla rumorosa del mar y el árido desierto. Allí las palmeras se multiplicaban y crecían también higueras que daban a los hogares una sombra tan plácida y fresca que parecía bendecida por Dios. Sus flores se convertían en frutos que al madurar reventaban de tan llenos. En esa pintoresca aldea, de plano caprichoso, se alzaban casuchas construidas con frágiles cañas y esteras ligeras. A cada puerta parecía vigilar una palmera. Frente a una de las casas, descansaba sobre la arena blanda un bote de pescador de cuerpo ancho. Estaba limpio y reluciente bajo el sol del mediodía. Tenía sus velas plegadas y sus remos extendidos a los lados, como si fueran brazos en reposo. Entre los remos yacían, con muda y simbólica majestad, el timón esbelto, una calabaza que servía para achicar el agua mar adentro y sogas enrolladas como si fuesen serpientes dormidas. Cubriendo piadosamente la pequeña nave estaba la red pescadora, extendida cual blanca mantilla adornada en el contorno con livianos corchos flotantes. A esas horas del mediodía, cuando hasta la sombra invita a dormir, la vida transcurría apacible en San Andrés. Junto al bote, el abuelo pescador tejía la red con sus rústicos dedos, anudando el hilo que habría de enredar al pez desprevenido. La abuela raspaba el lomo plateado de los peces que el bote había traído la víspera. Las escamas saltaban al sol como chispas y el perro husmeaba entre los restos. Cerca de allí, en un corral cercado con enormes huesos de ballena, unos niños desnudos trepaban sobre un burro pensativo o se tostaban al sol a la orilla del mar. Mientras tanto, bajo una ramada, el hijo mayor y más fuerte pulía un remo. La muchacha joven, ágil y fresca, sacaba agua del pozo, y las gaviotas, alborozadas, recorrían la humilde vivienda lanzando gritos extraños. A un lado del bote dormía plácidamente el hombre de mar, un joven robusto, entregado al dulce sueño del justo, embriagado por la brisa caliente y la tibieza de la arena. Vestía un pantalón corto y tenía las musculosas pantorrillas cruzadas. En sus pies curtidos, de dedos redondeados, las pequeñas uñas apenas se distinguían, como escamas. Su rostro, tostado por el viento y el sol, mostraba la boca entreabierta por la que exhalaba una respiración tranquila. Su fuerte pecho desnudo subía y bajaba rítmicamente, con el ritmo de la vida misma, el más armonioso que Dios ha puesto sobre el mundo. A mediodía, ninguna persona caminaba por las calles y nada turbaba la paz de aquella aldea. Sus habitantes no eran más numerosos que los dátiles de las 20 palmeras del pueblo. En esos tiempos San Andrés no tenía iglesia ni sacerdote propio. Por eso, los domingos, al despuntar el alba, la gente iba al puerto de Pisco con sus burritos cargados de corvinas frescas y luego, en la capilla de allá, cumplían con sus deberes religiosos. Eran buenas gentes.
de rostros amables y mirada tranquila, moderadas y sencillas. Indios de la más pura cepa, eran descendientes lejanos y verdaderos de los antiguos hijos del sol. Caminaban a pie por todos los caminos, como en la edad feliz del Inca. Incluso cruzaban en inmensas caravanas toda la costa para llegar al viejo templo del dios Pachacámac, llevando su ofrenda en la alforja, su pregunta en la memoria y la fe sencilla ardiendo en el corazón. Jamás riña alguna manchó sus serenas historias. Eran morales y austeros. Los labios de un marido solo besaban a los de su esposa. El amor, esa fuente inagotable de odios y maldiciones en otros lugares, entre ellos era tan normal y apacible como el agua de sus pozos. De padres fuertes nacían, sin ayuda de comadrona, niños robustos y lozanos, cuyos rollizos cuerpecitos tenían la piel plegada en arruguitas. Sus pulmones se llenaban con el aire marino y crecían sobre la arena cálida, bajo el sol generoso, hasta que aprendían a lanzarse al mar y a manejar los botes de pesca. Esos botes, al tambalearse en las olas, les enseñaban a dominar la furia del océano. Fornidos, inocentes y bondadosos, los jóvenes pasaban así su niñez y juventud, hasta que el cura de Pisco llegaba para casar a las parejas que formaban un nuevo nido. Los recién casados compraban un burro y se lanzaban juntos a la felicidad de la vida matrimonial. Mientras tanto, las tortugas centenarias que vivían en los patios familiares veían transcurrir las horas imperturbables. Aquellas viejas tortugas, filosóficas, cansadas y pesimistas, miraban con ojos llorosos desde la playa el mar al cual ya nunca intentaban volver. Y al caer cada día la tarde, las oíamos lamentarse, lloraban y lloraban. Pero cuando el sol terminaba de hundirse en el horizonte, metían la cabeza bajo su caparazón poliédrico y dejaban pasar la vida, llenas de experiencia, pero sin fe, siempre lamentándose de un mal eterno, aunque inactivas, inmóviles, infecundas y solas. Parte cuarta. El gallo Carmelo era esbelto, magro, musculoso y austero. Su cabeza afilada y roja parecía la de un hidalgo noble y altivo. Tenía las agallas carnosas, mejillas, de un rojo vivo, una cresta delgada de intenso color encendido, ojos vivaces y redondos, y en su mirada había algo de fiereza, pero también de nobleza. Su pico era agudo y fuerte como si fuera de acero. Su cola formaba un arco de plumas tornasoladas, y su cuerpo, de color carmelito marrón rojizo, se lanzaba hacia adelante con un pecho audaz y firme. Sus piernas eran fuertes, cubiertas de escamas, y con sus largas espuelas parecían las de un caballero medieval cubierto de armadura. Una tarde, después del almuerzo, mi padre nos dio una noticia que nos dejó atónitos. Había aceptado una apuesta para participar en la gran pelea de gallos de la fiesta de San Andrés el 28 de julio. Nos explicó que no pudo evitarlo. Cierta persona del pueblo había dicho que el Carmelo, cuyo prestigio ya era más grande que el del mismo alcalde, no era un gallo de raza pura. Eso enfureció a mi padre. Hubo un intercambio de palabras y apuestas, y al final él aceptó el reto. En un mes, el Carmelo debería enfrentarse al Ajiseco, el gallo de otro aficionado, famoso por haber ganado muchas peleas al igual que el nuestro. Recibimos aquella noticia con gran angustia. El Carmelo tendría que ir a un combate y pelear a muerte, cuerpo a cuerpo, contra otro gallo más joven y más fuerte. Carmelo llevaba ya 3 años con nosotros. Él había envejecido mientras nosotros crecíamos. ¿Por qué había que ser tan cruel y obligarlo a pelear ahora? Llegó el día terrible del combate. En casa estábamos todos muy tristes. Un entrenador había venido durante 6 días seguidos a preparar al Carmelo y durante ese tiempo no nos permitieron ni acercarnos a nuestro gallo. La tarde del 28 de julio apareció el preparador trayendo consigo la arma del duelo. Sacó de una cajita llena de algodón una afilada pieza de acero en forma de media luna con unas pequeñas correas de cuero. Era la navaja, la espada que el Carmelo llevaría atada a su pata para la pelea. El hombre la limpió cuidadosamente y la probó sobre su uña, demostrando delante de mi padre lo bien que cortaba. Al cabo de unos minutos, y en medio de un silencio sobrecogedor, sacaron al Carmelo de su rincón. El preparador tomó al gallo en brazos, cargándolo como si fuera un niño. Un criado llevaba la brillante cuchilla, y 2 de mis hermanos acompañaron al hombre. ¡Qué crueldad!, murmuró mi madre con tristeza. Mis hermanas estaban llorando, y la más pequeña de ellas, Jesús,
me tomó de la mano antes de que partieran y me susurró al oído: «Oye, ve con él, cuídalo, pobrecito». Ella se cubrió los ojos con la mano y rompió a llorar. En ese instante vi que mi padre ya se marchaba con el entrenador y mis hermanos llevando al Carmelo. Sin perder tiempo, salí corriendo de la casa y tuve que apurarme a lo largo de varias calles para poder alcanzarlos. Parte quinta. Llegamos al pueblo de San Andrés aquel 28 de julio por la tarde. El lugar entero estaba de fiesta. Banderas peruanas ondeaban sobre las casas por el Día de la Patria, que allí celebraban con una gran jornada de peleas de gallos a la que acudían todos los hacendados y hombres pudientes del valle. En la plaza habían instalado puestos de comida bajo arcos adornados con ramas de sauce y cintas de colores. De los techos de esos ventorrillos colgaban brillantes adornos de vidrio que tintineaban con el viento. Se vendía chicha, una bebida fermentada de maíz, de sabor fuerte, butifarras, sándwiches de cerdo, pescado fresco asado sobre brasas y bañado en cebolla y vinagre. La gente del pueblo abarrotaba el lugar, charlando alegremente y luciendo sus mejores galas. Los hombres de mar vestían camisetas nuevas, de franjas rojas y blancas, sombreros de junco, alpargatas en los pies y pañuelos anudados al cuello. Nos dirigimos a la cancha de gallos. A la entrada del redondel crecía una frondosa higuera que daba sombra al ruedo. Bajo sus ramas arqueadas, los espectadores se acomodaban para presenciar la función. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló cerca del círculo de pelea. Al frente estaba el juez del combate y a un lado el dueño del gallo campeón Ajiseco. Sonó una campanilla y la gente expectante guardó silencio. Empezaba la fiesta. En la primera pelea salieron al ruedo, por lados opuestos, dos hombres llevando cada uno un gallo de pelea entre sus brazos. Con un gesto ensayado, lo soltaron en el centro del redondel. Brillaron las pequeñas cuchillas de acero sujetas a las patas de los gallos. Los dos contrincantes eran animales de contextura delgada. Uno de ellos cantó lanzando su desafío, y el otro le respondió con un kikiriki colérico, arrojándose de inmediato al medio del círculo. Se miraron fijamente, alargaron sus cuellos erizando las plumas y se abalanzaron el uno contra el otro. Hubo un aleteo ruidoso, plumas que volaron y gritos de la multitud. A los pocos segundos de lucha frenética, uno de los gallos cayó. Su cabecita roja y afilada quedó con el pico contra la arena, y entonces la voz del juez anunció: «Ha enterrado el pico, señores». El gallo vencedor batió las alas triunfante. La multitud, encendida de emoción, aplaudió a rabiar. Ambos gallos, sangrando, fueron retirados del ruedo. La primera contienda había terminado. Ahora venía la nuestra. Le tocaba entrar a el caballero Carmelo. Un murmullo de expectación recorrió el circo. Ahora sí, el Ajiseco contra el Carmelo. ¡100 soles a que gana el Ajiseco!, gritó alguien apostando. 100 al Carmelo, respondió otro, aceptando la apuesta. Volvió a sonar la campanilla del juez, y yo sentí un temblor en todo el cuerpo. En medio de una expectación absoluta, ingresaron al redondel dos cuidadores, cada uno con su gallo en brazos. Un silencio profundo se extendió entre la multitud cuando soltaron a los dos rivales en la arena. Visto junto al enemigo, nuestro Carmelo se veía un gallo viejo y cansado. Casi todos apostaban en su contra, como presagiando que iba a morir. Hubo alguno que confió en la experiencia del Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecía al adversario. Una vez frente a frente, el Carmelo comenzó a picotear el suelo, agitó las alas y lanzó un estruendoso cocorocó que resonó por toda la cancha. El otro gallo, que en verdad parecía de sangre fina y alcurnia, hizo algo tan petulante como humano. Miró con desprecio a nuestro Carmelo y se paseó como dueño del ruedo. Se caldearon los ánimos del público. Los dos gallos se encararon en el centro, estirando sus cuellos erizados hasta casi tocarse los picos. Entonces, de pronto, el Ajiseco soltó la primera embestida y se trabó una lucha feroz. Los espectadores presenciaban en silencio aquella batalla singular mientras yo, con el corazón en un puño, rogaba a la Virgen que salvara a nuestro viejo campeón. El Carmelo peleaba con todos los aires de un luchador experto, acostumbrado a las artimañas del combate. Procuraba siempre clavar primero las espuelas de sus patas en el pecho del enemigo. Jamás
rebajaba su coraje picoteando al adversario. Tal cosa entre gallos se considera cobardía, mientras que el otro, fanfarrón y tosco, lo quería resolver todo a aletazos y golpes de fuerza. Jadeantes. Ambos gallos se detuvieron un instante. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas no parecía darse cuenta. Nuevas apuestas a favor del ajiseco se cruzaron en el aire, y muchos empezaron ya a felicitar al dueño del gallo rival, seguros de que nuestro Carmelo no tardaría en caer. En el siguiente asalto, el Carmelo cantó de nuevo, como acordándose de sus tiempos mozos, y arremetió con tal furia que de un solo empellón hizo tambalear al otro gallo. El ajiseco se incorporó enseguida y la lucha se volvió cruenta e indecisa. Ambos combatientes se atacaban sin tregua y ninguno lograba vencer. Por fin, una herida grave hizo que el Carmelo cayera de costado, jadeando sobre la arena. «Bravo, ajiseco, bravo», clamaron sus partidarios, dando por ganada la pelea. Pero el juez, atento a cada detalle de la lucha y siguiendo el reglamento al pie de la letra, levantó la mano y dijo: «Todavía no ha enterrado el pico, señores». En efecto, el Carmelo aún no había apoyado su pico contra el suelo. No se daba por vencido. Con enorme esfuerzo, nuestro gallo volvió a incorporarse. El enemigo, como para humillarlo, se le acercó despacio, sin agredirlo, pavoneándose a su alrededor. Entonces, en medio del dolor de la caída, en el Carmelo brotó todo el coraje de los legendarios gallos de Caucato. Ya erguido como un soldado herido que se niega a rendirse, el Carmelo se lanzó de frente en un ataque final y, desesperado, con una estocada violenta de su navaja, dejó al ajiseco muerto en el acto. Solo entonces, después de que el ajiseco hubo enterrado el pico, el Carmelo, que se estaba desangrando, se desplomó pesadamente. La pelea estaba ganada. Un clamor ensordecedor estalló en la cancha. Todos felicitaban a mi padre por la victoria. Como esa había sido la pelea más esperada de la tarde, la multitud comenzó a desalojar el circo, mientras resonaba un grito entusiasta: «¡Viva el Carmelo! ¡Viva el campeón!». Mis hermanos y yo recogimos a nuestro gallo vencedor. Lo envolvimos con cuidado y emprendimos el camino de regreso a casa por la orilla del mar. La vuelta se nos hizo pesada, pero fuimos soplando un poco de aguardiente bajo las alas del triunfador para reanimarlo. El pobre Carmelo, extenuado, apenas podía sostenerse. Se nos iba desvaneciendo entre los brazos, pero al menos había sobrevivido a la batalla. Parte sexta. Durante 2 días el gallo estuvo bajo nuestros cuidados más atentos. Mi hermana Jesús y yo le dábamos granos de maíz, incluso se los acercábamos al pico, pero el pobrecito no podía comer ni ponerse en pie. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, al volver del colegio, fuimos mi hermana y yo a verlo y lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua gota a gota con nuestras manos, lo acariciábamos con ternura, le poníamos en el pico granos rojos de granada, pero el pobre Carmelo ya no tenía fuerzas para nada. De pronto, al caer la tarde de ese segundo día, el gallo hizo un esfuerzo y se incorporó sobre sus patas. En ese momento, la luz rojiza del crepúsculo entraba por la ventana del cuarto donde él estaba. El Carmelo caminó con dificultad hasta la ventana, miró la luz del cielo poniente, agitó débilmente las alas y se quedó así un largo rato contemplando el horizonte. Luego abrió con nerviosismo sus alas doradas, se irguió con orgullo y cantó. Lanzó un último cocorocó vibrante que resonó en toda la casa. Después de cantar, dio unos pasos hacia atrás, inclinó su cuello tornasolado sobre el pecho, tembló y de pronto se desplomó. Estiró sus débiles patitas escamosas y, mirándonos con sus ojos apagados pero amorosos, exhaló un suspiro y expiró plácidamente. Nosotros rompimos en llanto. Fuimos en busca de mi madre y cuando volvimos junto al gallo ya no lo vimos más. Aquella noche, la casa quedó sumida en la pena. A la hora de la cena, mi madre no dijo ni una sola palabra. Bajo la luz amarillenta del quinqué, todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, ya no se oyó su canto alegre. Así se fue de este mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, la flor y nata de los gallos de pelea y el último vástago de aquellos gallos de pura sangre y noble casta, cuyo prestigio unánime fue durante muchos años el orgullo de todo el verde y fecundo Valle de Caucato.